Quiero recordarte parte de la historia israelita, perdón. Hubo un momento en el que el pueblo de Israel, por un hambre que hubo en toda la tierra, dice la palabra de Dios, ellos tuvieron que ir a Egipto a buscar alimento. Y resulta que en Egipto estaba ese personaje histórico muy famoso llamado José. Ese mismo José que la mujer de Potifar lo estaba seduciendo sexualmente, pero como él amaba a Dios, temía a Dios, él no cedió a esto y siempre se mantuvo firme y dijo, yo no puedo pecar contra mi Dios. Resulta que José había sido vendido por sus hermanos como esclavo. Bueno, primero lo querían asesinar, no lo querían matar, pero bueno, en resumidas cuentas no lo mataron. Terminó él siendo un esclavo en Egipto. Y estando en Egipto, la mano de Dios estuvo con él gracias a su integridad, a su fidelidad a Dios, y él se convirtió en gobernador de Egipto. El pueblo de Israel, ya Jacob tenía todos sus hijos, lo que hoy ya Dios le había cambiado el nombre a Jacob, de Jacob a Israel, y dice la palabra que hubo un hambre muy grande en toda la tierra, y el único país que tenía comida era Egipto, porque ahí estaba un hombre de Dios que estaba dirigiendo ese país, era el gobernador José. Qué poderosa historia saber que cuando un hijo de Dios ejerce autoridad, instruido, dirigido por el poder del Espíritu Santo, cosas buenas pasan. Eso le estaba pasando a Egipto. Quiero que sepas que Egipto era un país muy idólatra, pero el que estaba dirigiendo este asunto era un siervo de Dios, un siervo íntegro. Y como en Egipto había comida, los israelitas, Jacob, sus hijos, sus familias, tuvieron que trasladarse a Egipto a conseguir alimento. En resumidas cuentas se encuentran que allá tienen a su hermano José dirigiendo el asunto y Dios libra al pueblo de Israel de esta hambruna gracias a todo este proceso que José vivió. José manda traer a toda su familia. Dios había profetizado por medio de un sueño al faraón que iban a ser unos años de abundancia y iban a haber unos años de escasez. Entonces José le dice a sus hermanos, a su familia, vénganse para Egipto a vivir con nosotros, que aquí hay comida. Aquí está la tierra buena, aquí hay platica, aquí hay alimento, van a poder tener alimento para sus hijos, para sus ganados, sus animales y todo esto. De esta manera, un breve resumen, es que el día de hoy nos encontramos en la historia bíblica con el pueblo de Israel viviendo en Egipto por muchos años. Todo comenzó como un plan de salvación alimenticio, un plan que Dios había diseñado desde antes que José fuese vendido como esclavo. Ya Dios había mostrado en sueño que este hombre iba a ser utilizado para dar libertad y dar salvación allí en relación a esta hambruna. Quiero que vayamos al libro de Éxodo. Nos encontramos entonces con el pueblo de Israel no viviendo en su tierra, sino viviendo en Egipto, pero esta vez no fue porque los esclavizaron, sino porque en Egipto encontraron el sustento y la provisión de Dios. Y Éxodo capítulo 1 arranca la palabra diciendo lo siguiente: estos son los nombres de los hijos de Israel que acompañados de sus familias, quiero recordarte que Israel es Jacob, acompañados de su familia llegaron con Jacob a Egipto. Están los hijos de Jacob que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob, ¿cuántos eran? 70. José, que era hijo de Jacob, ya estaba en Egipto, ya te conté la historia que él estaba allí gobernando. Dice el versículo 6, que murieron José y sus hermanos y toda aquella generación que había visto la provisión de Dios de forma sobrenatural y especial. Qué poderoso conocer la historia de esta gente, que José fue vendido como, primero querían asesinarlo, fue vendido como esclavo, lo difamaron siendo esclavo, lo metieron preso y en resumidas cuentas su integridad lo llevó a gobernar, y el hecho de que él como israelita fuera gobernador permitió que toda su familia y toda su gente no pereciera de hambre. Qué cosa tan hermosa. Pero en el versículo 6 de Éxodo 1 nos damos cuenta que ya pasó mucho tiempo desde esos acontecimientos históricos que te comento. Murió José, todos los hermanos que entraron a Egipto y toda aquella generación. Algunos teólogos hacen cálculos matemáticos y numéricos de cuántos años pudieron haber pasado el pueblo de Israel viviendo en Egipto. No te voy a dar ningún dato porque la palabra no lo revela específicamente, no dice fueron 50 años, fueron 100 años, no dice cuántos años, pero nos damos cuenta que ya había pasado toda una generación, es decir, habían pasado bastantes años. Y dice el versículo 7, sin embargo,
los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país que estaban en Egipto se fue llenando de ellos. Qué bueno es Dios que hace prosperar a su pueblo. Dice, hace prosperar a su pueblo incluso cuando están en un país errante, en un país que no es el país de ellos, no es su nación. Es Dios en que en cualquier lugar y circunstancia hace prosperar a su pueblo. Quiero que, entre otras cosas, hagas un paréntesis mental y espiritual y sepas que el que da prosperidad a su gente es Dios Todopoderoso. No es un pueblo buscando una mejor oportunidad, no fueron los hijos de Jacob buscando alimentos en Egipto, porque la palabra de Dios revela de que los que fueron a buscar alimentos ya habían muerto, pero aunque esa gente había muerto, el pueblo de Israel se estaba multiplicando y se hacían más y más poderosos. Cuando habla allí de multiplicarse, dice la palabra que tenían muchos hijos, es decir, estaban fructíferos, estaban obedeciendo a ese mandato que Dios le había dado a Adán y Eva, de que llenaran la tierra de muchachos, de niños. Y sin olvidar que esto estaba ocurriendo en un país extranjero. No es lo mismo prosperar en tu nación que prosperar en otro lugar. Pero en este caso nos damos cuenta que es Dios el que tiene su mirada puesta sobre su pueblo y el que trae prosperidad y lo hace crecer y lo hace multiplicar y lo hace ser más poderoso. Y dice el versículo 8, pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no conocía de historia. ¿Sabes que es muy peligroso no conocer historia bíblica y tampoco conocer nuestras raíces? Dice la palabra que llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Quiero recordarte que José para el pueblo egipcio representó un líder que lo salvó de la muerte, porque aunque Dios había revelado al faraón que venían unos años de hambre, el faraón ni ninguno de su gente pudo interpretar aquel sueño. Dice la palabra que fue José el que dio interpretación al sueño. Dios le dio esa interpretación. Y José fue visto delante del faraón y delante de los egipcios como un salvador, como una persona que los libró de un periodo de escasez bastante importante. Además, producto de su buena gestión como gobernador, el pueblo de Egipto no solamente no pasó hambre, sino que también se lucraron económicamente, porque dice la palabra que como gobernador las personas venían a comprar alimentos. Y qué hermoso era ver que Dios iba prosperando esta nación por medio de José. O sea que José, como un líder político de Egipto, las personas que lo conocieron seguramente lo respetaban, seguramente tenían un aprecio y un respeto por la labor que él estaba haciendo. Pero llegó alguien al poder político que no conocía a José, no sabía toda esta historia, no entendía cómo Dios había utilizado a este hombre para dar salvación al pueblo de Egipto. Y dijo, este nuevo rey le dijo a su pueblo, a los egipcios les dijo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Comenzó como a mirar con recelo al pueblo de Israel. Le dijo, vamos a tener, versículo 10 de Éxodo 1, vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Este rey no comprendía o comenzó a sentir un poco de temor y comenzó a sembrar zozobra, cizaña dentro del pueblo de egipcio. Posiblemente hasta ese tiempo de la historia, los israelitas y los egipcios vivían quizás en armonía. Posiblemente. La historia narra que hasta ese momento fue que el pueblo de Egipto, el pueblo egipcio, por medio de este nuevo rey, comenzó como a sembrar riña entre los israelitas y los egipcios. Es verdad, ellos no eran hermanos. Era una nación totalmente diferente, que tenía costumbres totalmente diferentes, adoraban a dioses y los israelitas siempre fueron instruidos para adorar desde los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, fueron instruidos para adorar al Dios Todopoderoso. Tenían la costumbre de circuncidarse, los egipcios no, y seguramente esta mezcla cultural quizás no era beneficiosa ni tanto para unos, para los egipcios, ni para los israelitas, pero hasta ese punto la palabra muestra que parece que había estabilidad social en el pueblo. Pero llega este rey y comienza a sembrar
zozobra. Y quiero decirte algo referente a esto que acabamos de leer, y es que tu progreso siempre generará incomodidad en algunos que prefieren seguir viéndote como un esclavo. Tienes que mentalizarte en esto. ¿Sabes que Satanás nunca va a querer que tú progreses? Siempre va a estar como la envidia. Siempre va a estar como el deseo de que tú quizás espiritualmente sigas siendo uno que vino a buscar alimento, a resolver el pan. Pero este pueblo estaba prosperando, se estaba haciendo numeroso y poderoso. Y cuando tú vives una vida cristiana en estos tiempos, ese debe ser tu norte, progresar espiritualmente, avanzar, no seguir siendo los mismos que vinieron hace años atrás a buscar alimento y a trabajar la tierra para no morirse de hambre. Esta gente ya habían escalado, este pueblo había escalado un peldaño más. Dice la palabra que estaban fuertes, poderosos, numerosos, tan numerosos y poderosos que esta gente, este rey, comenzó a sentirse incómodo con el progreso de esta gente. Y cuando tú, como hijo de Dios, esto nada más ocurre cuando tú progresas. Si no estás progresando, no estás incomodando, pero ni al diablo estás incomodando. El diablo está cómodo, está relajado, viendo cómo tú estás estancado. Sigue siendo el mismo. Pero cuando este pueblo comienza a progresar, comienza a volverse poderoso, ahí es donde se levantan los enemigos, ahí es donde se levantan las calumnias, donde se levantan los chismes, la zozobra, a tratar de minimizar lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que quiero motivarte a progresar. Y cuando progreses, prepárate para que comiences a ver cómo tus enemigos, el enemigo comienza a levantarse. Y dice el versículo 11, fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Qué poderosa historia que me está diciendo que la opresión no es motivo para que tú te estanques. La opresión no es motivo, o las dificultades, los problemas, la oposición, no son la excusa que tú le vas a presentar a Dios para decirle, no, yo no avancé, no prosperé. Yo me quedé estancado porque tenía gente que me estaba deteniendo, porque escuchaba malos comentarios, porque escuchaba palabras de desánimo. Este pueblo estaba siendo oprimido, pero dice la palabra que mientras más los oprimían, ellos más se multiplicaban, más progresaban. Es decir, que mientras más oprimido te sientas emocionalmente, más tienes que progresar. No le vas a echar la culpa a la tristeza y a la depresión para no progresar y quedarte estancado. O mientras más difícil esté la situación económica, la situación laboral, porque dice la palabra que ahora les imponían trabajos pesados. O sea, tenían que trabajar como literalmente unos esclavos. Ellos llegaron a Egipto no como esclavos, llegaron como un pueblo que iba a vivir allí en armonía con los egipcios. Pero ahora los esclavizan. Y dice la palabra del Señor que aunque habían trabajos pesados, los trataban con crueldad, los trataban mal. Y ahorita la gente deja de congregarse porque no los saludan. Dice la palabra que progresaban, se multiplicaban, se hacían más y más fuertes. Tanto así que el que te está señalando, que quiere minimizar tu progreso, va a sentir miedo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Tanto así que Satanás, que quiere verte como un esclavo más de las finanzas, como un esclavo más del afán, de las preocupaciones, un esclavo más de la tristeza, al ver que tú no te quedas esclavo de la tristeza, al ver que tú no te quedas esclavo del trabajo, de la finanza, sino que tú comienzas a prosperar espiritualmente, dice la palabra que tus enemigos van a sentir miedo. Eso le estaba ocurriendo al pueblo de Israel. Dice el versículo 14, les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla, ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Es Satanás el que genera este entorno para tratar de minimizar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tu progreso siempre generará incomodidad en algunos que prefieren seguir viéndote como un esclavo más. No quieren ver que tú avances, que tú prosperes. Y cuando comiences a avanzar y prosperar, se van a levantar estas personas. El día de hoy, el título de nuestro mensaje lo encontramos en el versículo 15 de Éxodo capítulo 1. En medio de todo aquel
caos político y social en el que se encontraba el pueblo de Israel. Estaban siendo esclavizados, maltratados, tratados con crueldad. Dice la palabra que aunque estaban prosperando, se multiplicaban, se hacían poderosos, estaban en una situación bastante complicada. Y dice el versículo 15, había dos parteras de las hebreas llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto le ordenó lo siguiente. ¿Recuerdas que hace rato leímos que el pueblo, las mujeres hebreas eran buenas para parir? Eran como las latinas, las venezolanas. Sí, eran buenas para procrear muchachos. Y dice la palabra que este rey llamó a estas dos parteras y les dijo, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Y si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. Primero, menospreciando a las hembras, a las mujeres. Y yo creo que Dios tiene propósitos especiales con mujeres de Dios. Yo creo que si tú eres mujer y estás en este lugar, tienes que entender que Satanás muchas veces quiere minimizarte como este rey. Que si es una niña, bueno, déjenla, que esa no aporta nada de fuerza física para una guerra, quizás no tiene la fuerza física para hacer trabajos del campo. Y este rey dijo, déjenlas con vida a los niños, a las niñas, a las hembras. Pero si es varón, le pide que los asesine. Y el día de hoy quiero hablar de estas parteras. Las parteras siguen existiendo en estos tiempos en muchas culturas indígenas, en muchas culturas rurales. Todavía siguen existiendo mujeres, generalmente mujeres, que tienen ciertas capacidades para apoyar el parto de una mujer sin necesidad de hacerte un eco. Muchas veces te dicen cuántas semanas tienes. Sin necesidad de hacerte un eco, te dicen si va a ser varón o hembra. Esta experiencia que estas mujeres de áreas rurales, y en estos tiempos es la primera vez que se menciona que habían dos parteras hebreas que eran las encargadas de apoyar médicamente como enfermeras allí, como ese quirófano. Quizás no existían esos lugares donde el día de hoy vamos, hay clínicas, doctores, enfermeras. Dice la palabra que estas dos mujeres eran las que asistían los partos de las mujeres hebreas. Algo que no se te puede olvidar, que las parteras eran judías. Habían dos parteras de las hebreas. Dice la palabra que ellas eran judías. Se llamaban Sifra y Fubá. Y estas dos mujeres reciben un mandato de parte del rey bastante cruel. Hay que ser muy, no sabría cómo decírtelo, muy ignorante para quizás decidir ver un niño nacer y asesinarlo. Esto era lo que este rey cruel le estaba pidiendo a estas mujeres. Pero cuando tú ves el mandato, te das cuenta que tampoco es que se lo está pidiendo cualquier persona. Se lo está pidiendo el rey de Egipto, que ya tenía algo en contra de los israelitas. Se estaba levantando en contra de este pueblo. Y les da este mandato a estas mujeres. Esto significa que muy posiblemente, si estas mujeres no obedecían al mandato del rey, quizás iban a pagar con su vida aquella desobediencia. Dice la palabra del Señor que Sifra y Fubá recibieron este mandato. Es decir, que en medio de sus labores comunes, que seguro estas mujeres tenían experiencia en apoyar allí en las labores de parto a las mujeres hebreas, se encuentran en una especie de dilema. Se encuentran en una circunstancia en la que tú y yo muchas veces tenemos que tomar decisiones. Decidir obedecer al amigo, obedecer a Satanás que está poniendo pensamientos en tu mente, o ignorar esos pensamientos, ese mandato, y obedecer la palabra del Señor y seguir lo que es correcto y obedecer lo que Dios establece en su palabra. Dios ya había determinado que no se podía cometer asesinato. El primer asesinato que se había cometido en la historia bíblica fue el de Caín, que mató a su hermano Abel. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas ese asesinato, ese crimen? Y de ahí en adelante nos damos cuenta que ya Dios comienza a condenar aquello. Y estas mujeres les estaban pidiendo que asesinaran a bebés recién nacidos que fueran varones. Es decir, que estaban en una encrucijada. Quizás pagar con su vida una desobediencia al rey, una orden directa del rey, o entender que aunque me lo está mandando, sea quien sea cualquier rey, cualquier gobernador, lo que me está pidiendo va en contra de los principios que Dios ha establecido para mi vida. Y el versículo 17 revela algo referente a estas dos mujeres llamadas Sifra y Fubá. Algo que hace falta en estos tiempos. Algo que hace falta en hombres y mujeres cristianos. En jóvenes hace falta la determinación de estas dos parteras. Dice la palabra, sin embargo, las parteras temían a Dios,
Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Qué valentía tan brutal la de estas mujeres. Unas parteras. No eran líderes políticos del pueblo de Israel. Quizás eran mujeres que apoyaban con sus labores. Más adelante nos damos cuenta que al parecer tenían esposos, tenían pareja, pero en sus labores de parteras se encuentran en una situación en la que tienen que decidir. Pero hay tres cosas que el día de hoy vamos a aprender de estas parteras llamadas Sifra y Fubá. Y la primera es la siguiente: es el temor de Dios el que no te permite hacer lo incorrecto, lo indebido. Es el temor de Dios, no es el miedo. Es el temor a saber que lo que le están pidiendo estas mujeres va en contra de los principios de Dios. Y dice la palabra que temían a Dios. No vamos a obedecer a nadie que venga a imponernos algo que esté en contra de los principios de Dios. Hay jóvenes en este lugar. Es el temor de Dios el que les va a librar a ustedes de cometer errores. Pero si no hay temor de Dios en tu vida, sino que hay el temor de que, Bertal, y dígame si el rey nos mata. Porque el rey estaba decidido a acabar con esta gente, a minimizarlas, a oprimirlas. Ya había establecido trabajos pesados, ya había tomado una determinación de asesinar niños recién nacidos. O sea, el rey estaba decidido a oprimir y a acabar con este pueblo. Bertale, yo creo que le hacemos caso porque nos mata a nosotros parteras. Pero dice la palabra del Señor que como había temor de Dios en sus corazones, eso les impidió obedecer el mandato que este rey les estaba dando. Hay personas que le temen más al hombre, le temen más a un regaño, le temen más a la presión de grupo, a quedarse solos, le temen más a la tristeza que pueden sentir por romper con una relación, a la tristeza que pueden sentir por romper con amistades, que temerle a Dios. Le tienen más miedo a la situación económica en la que te puedas encontrar por serle fiel a Dios. No eres como José, que dice la palabra, que prefirió despreciar a esta mujer, fue metido preso por temerle a Dios. El temor de Dios no siempre te va a llevar a un beneficio inmediato. En el caso de José, la historia bíblica cuenta que por el temor que le tenía a Dios y no tener relaciones sexuales con una mujer que seguramente estaba bien físicamente, estaba bien vestida, era la esposa de Potifar, o sea, no era una feíta por allí. Él era joven, era buen mozo, dice la palabra del Señor. No sabemos exactamente qué edad tenía José, pero seguramente como hombre tenía deseos sexuales quizás. Dice la palabra que fue tentado, pero el temor a Dios no era porque era homosexual, no era porque no le gustaba, no le parecía fea. Dice la palabra que fue el temor a Dios el que no le permitió fornicar con esta mujer. Posiblemente hubiera fornicado y quizás no se fuera enterado del esposo de esta mujer, hubiera adulterado. Pero el temor a Dios lo frenó, dice la palabra que salió corriendo de aquel lugar porque aquella mujer como que quería violarlo, quería allí, lo agarró a la fuerza, salió corriendo. Y el resultado del temor de Dios, ¿sabes cuál fue? Lo difamaron y lo metieron preso en la cárcel. Pero siguió siendo el temor de Dios el que impidió que hiciera algo indebido. Querido hermano, estas mujeres no hicieron aquello porque le dio cosita con los niños. Ah, pobrecito este bebé. No fue eso. No fue la ternura que le generó un bebé recién nacido, ver cómo Dios da la vida. No fue eso. Fue el temor de Dios el que impidió. Cuando tú estableces en tu vida este principio bíblico de entender que no vas a proceder en algo que vaya en contra de lo que Dios establece en mi vida, el temor de Dios es lo que va a impedir que tú cometas errores y que tú fracases. Fue el temor de Dios. Cuando no tienes ese parámetro, cuando no le temes a Dios, sino que comienzas a buscar motivos para no hacer lo malo, que no sea el temor de Dios, tarde o temprano vas a pecar, vas a fracasar, vas a tropezar. Dice la palabra en 2 Corintios 7, versículo 1. Pablo decía, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Purifiquémonos de todo lo que contamina. ¿Y cómo vamos a lograr eso? En el temor de Dios. ¿Cómo vas a lograr
iglesia, ser una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra, en el temor de Dios vamos a completar nuestra santificación. Es el temor a Dios. Y sabes que la palabra hebrea que significa temor, no siempre, pero hay una palabra hebrea que se refiere al temor a Dios, significa terror, miedo literalmente. Se nos ha enseñado muchas veces que el temor a Dios no es miedo como tal, y es verdad. No es que tú le tengas miedo a Dios, es una reverencia, es un respeto que tú debes tener a Dios. Pero cuando la palabra habla en muchas oportunidades, la palabra hebrea que se refiere al temor, literalmente era terror. Era que la gente a veces prefería que el rey egipcio llegara y los asesinara, los picara en pedazos, que caer en manos. Por eso la palabra dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque hay unos conceptos hebreos del temor de Dios que realmente es entender que, como Jesús decía, no le temas a lo que mata el cuerpo. ¿Qué era lo máximo que este rey podía hacerle? Asesinarla quizás matarla de una forma sangrienta, picarle las piernas, no sé, hacerla sufrir antes de asesinarla, posiblemente. Pero el temor a Dios es entender que no hay nada que tú puedas padecer en esta tierra por causa del evangelio de Cristo que no vayas a ser recompensado. Eso es el temor de Dios. Entonces yo digo, yo prefiero desobedecer, dijo Sifra y Fubá, yo prefiero desobedecer lo que este tipo me está diciendo porque tengo temor de Dios en mi corazón. Joven, no tomes decisiones sin el temor de Dios en tu vida. Padres, instruyan a sus hijos en el temor de Dios. No le tengan miedo a que el muchacho se le revele. Téngale temor al Todopoderoso, que dice la palabra que ese puede hacer que todo tu cuerpo, tus piernas, tus ojos ardan en el lago de fuego. Eso dice la palabra del Señor. Pero el día de hoy, nuestras congregaciones, líderes, pastores, le tienen miedo a quedarse sin miembros en su iglesia. Le tienen miedo a que el esposo los deje si es una mujer. Pero el temor de Dios es lo que va a impedir de que tú procedas de forma equivocada. Y te vas a dar cuenta que Dios termina recompensando aquello. Por más loco que parezca, por más difícil y trágica que parezca la decisión de estas mujeres, te vas a dar cuenta que al final del día Dios sigue recompensando. Lo hizo con José, lo hizo con estas mujeres y lo va a hacer contigo. Pero si hay temor de Dios en tus corazones, si procedes bajo otros principios, estás destinado al fracaso. Y dice la palabra de Dios en el versículo 18, llegó la hora la hora cumbre de esta decisión que tomaron Sifra y Fubá. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Versículo 19, estas mujeres responden de manera sabia. Las parteras respondieron, resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. Versículo 20, de este modo los israelitas se hicieron más numerosos y más fuertes. Quiero recapitular la labor de una partera. Generalmente son personas con un nivel educativo bajo. Son parteras porque lo aprendieron generalmente de sus abuelas, de conocimiento transmitido de generación en generación. Son personas que no tienen una formación académica. En aquellos tiempos en Egipto, el pueblo de Egipto era un pueblo muy culto, muy preparado, muy educado académicamente. Estas parteras hebreas muy posiblemente no lo eran, sino que habían aprendido aquel oficio de atender. Seguramente al verte la barriga te decía la forma de la barriga y todas aquellas cosas te decían si era varón, si era hembra, si eran morochos, si eran trillizos, cuántas semanas tenía, si el bebé estaba de cabeza, de espalda, de nariz. O sea, las tipas tenían su conocimiento. Las mujeres sabían su oficio. Y aunque era un oficio no tan... Sí, quizás no era un oficio tan reconocido, no era una posición tan reconocida. Lo segundo que yo aprendo de estas dos mujeres es que desde cualquier posición en la que te encuentres puedes marcar diferencia. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que el nombre de estas dos mujeres iba a quedar plasmado en la historia bíblica como unas mujeres que temieron a Dios? ¡Qué poderoso! David fue rey. Dice la palabra que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. Pero desde rey cualquiera. A Samuel fue profeta de Dios, por supuesto. Elías, estos grandes hombres de Dios
que escuchaban la voz de Dios, obedecían la voz de Dios, temían a Dios, marcaron diferencia. Daniel, que fue un joven que llegó allá, era inteligente, dice la palabra que también se convirtió en gobernador, Dios lo utilizaba poderosamente. Pero una partera. Pero Dios, de lo más sencillo, está dispuesto a hacer cosas poderosas con todos aquellos que dicen: yo desobedezco al rey, temo al Señor y hago lo que Él me manda hacer. Esa es la diferencia, no entre una partera y otra, no, es la diferencia entre un creyente y otro creyente. Que hay creyentes que ante la presión no se mantienen firmes en lo que Dios establece en su palabra. Estas mujeres eran hebreas, estaban siendo oprimidas también. Quizás obedeciendo al rey podían hallar el favor del rey, quizás encontrar una mejor posición allí. Pero dice la palabra que el temor de Dios fue lo que permitió que ellas no obedecieran este mandato. Y aunque eran unas parteras más, fue el medio que Dios utilizó para que el pueblo de Israel, en lugar de ir asesinando bebés y hacerse menos numeroso, producto del temor de Dios y la obediencia de estas mujeres, dice la palabra, que los israelitas se hicieron más numerosos y más fuertes. Y qué hermoso que estas mujeres formaron parte de ese propósito de Dios para el pueblo de Israel. ¿No te parece espectacular que tú puedes ser un estudiante, tú puedes ser una ama de casa, puedes ser un obrero asalariado, puedes ser un empresario, pero Dios puede hacer cosas grandes contigo? ¿No te parece extraordinario que yo no tengo que ser como decimos aquí, la pepa del queso? Yo solamente tengo que temerle a Dios. ¿No te parece extraordinario que niños como Josías, que desde los 8 años marcaron diferencia? ¿No te parece extraordinario que nuestros niños pueden ser como estas mujeres, que aunque tienen poco conocimiento, quizás tienen poca experiencia, pero Dios las utilizó para marcar diferencia, para impactar a su pueblo, para bendecir a su pueblo? Ellas fueron el medio que Dios utilizó para que este pueblo, en lugar de seguir siendo oprimido, en lugar de seguir siendo allí frenado en el desarrollo en el que se encontraban, dice la palabra, que de esta manera, ¿de qué manera? Del temor de Dios de esas mujeres. Fue lo que, de este modo, dice la palabra, los israelitas se hicieron más numerosos y más fuertes. Es el temor de Dios el que va a hacer que tu familia prospere. Alguien tiene que creerlo. Es el temor de Dios el que va a hacer que tu congregación prospere, se haga numerosa y fuerte. Es el temor de Dios el que va a hacer que nuestra nación prospere espiritualmente. No son los métodos, no son las formas. Realmente no era la labor, no era el conocimiento como parteras que ellas tenían lo que logró este resultado. Fue el temor de Dios. Y donde te encuentre, quiero motivarte el día de hoy a creer que puedes ser utilizado de forma poderosa por Dios. De una forma extraordinaria puedes marcar diferencia en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en tu congregación, en tu pueblo, en el lugar en el que Dios te ha puesto y desde la posición que Dios te ha puesto. Puedes hacer algo sobrenatural y especial si temes a Dios. Di el versículo 20. Dice la palabra, continúa el versículo 20, parte B. Además, Dios trató muy bien a las parteras. Qué bonita. No sé si puedes, voy a decir como decía el pastor Gille Ávila, sonríe que Cristo te ama. Dios trató muy bien a las parteras. Eso tiene que darte felicidad. Y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. Dios, gloria a Dios. Tiene que decir alguien gloria a Dios, porque Dios siempre, siempre, siempre recompensa la fidelidad. Siempre, quiero que tengas esto en tu cerebro, en tu cabeza. Siempre la fidelidad de Dios, siempre, siempre será recompensada. No, te metieron preso, José, no importa, vas a ser gobernador. Dios premió, recompensó la fidelidad de este hombre. Estas mujeres fueron recompensadas con el privilegio de tener muchos hijos. Para aquellos tiempos, una mujer que no tuviera hijos, que fuera estéril, representaba motivo de tristeza, de depresión, de angustia. De hecho, en la historia bíblica nos damos cuenta que las mujeres que eran estériles generalmente eran burladas, se burlaban de ellas, les hacían bullying porque no podía tener hijos. Y
Las mujeres que eran fructíferas y tenían muchos hijos, era como una representación de la bendición de Dios sobre aquella mujer. De hecho, muchas mujeres como Ana, que fueron estériles, oraban al Señor, eran oprimidas por esta causa y Dios les bendecía llenándole de hijos. Qué bendición tan grande. Estas mujeres, dice la palabra del Señor, que Dios las trató muy bien. ¿Qué puede ser mejor? Que Dios te trate muy bien. ¿Qué recompensa puede ser más grande que el mismo Dios, creador de los cielos, de la tierra y de toda esta broma tan perfecta, te trate muy bien? Muy bien, dice la palabra, que Dios trató a estas parteras. Dos parteras hebreas. Mujeres que quizás pasaban desapercibidas dentro del pueblo de Israel. Y fueron el medio que Dios utilizó para que este pueblo siguiera prosperando en medio de esclavitud. No hay razón para que tú y yo no prosperemos, querido hermano, querido amigo. Para que no nos desarrollemos y no crezcamos. Joven, no le eches la culpa a nadie. Estas mujeres pudieron, en medio de esclavitud y opresión, pudieron mantenerse firmes, temerosas de Dios. No le tuvieron miedo al rey, temieron a Dios. Y dice la palabra que allí fue cuando Dios las trató muy bien. Y esto me llena de gozo, entender y conocer que Dios siempre va a recompensarnos cada vez que tú y yo le somos fieles al Rey. Vale la pena ser fiel. Vale la pena no decidir bajo presión. Vale la pena quedarse solo quizás en algunos momentos. Vale la pena llorar por la causa de Cristo. Vale la pena sufrir, ser rechazados por la causa de Cristo. Vale la pena porque Dios al final del día lo va a recompensar. Hermano, la historia bíblica está llena de gente como Sifra y Fubá que tomaron una decisión difícil de tomar, de obedecer al rey, a un rey. Una decisión que seguramente iba a marcar en sus vidas un antes y un después en sus vidas. Pero tomaron la decisión correcta y Dios les recompensó de una forma extraordinaria. Las mujeres no se asusten en serle fiel a Dios, no es que Dios la va a llenar de hijos específicamente. No, pastor, mi mamá te dio 2 hijos, dígame si Dios me llena de hijos y me bendice como a Sifra y Fubá. Pero Dios te va a tratar muy bien. Puede ser en salud, puede ser en lo económico, puede ser en lo familiar, puede ser en relaciones personales que Dios te trate muy bien. Puede ser en lo espiritual que Dios comience a ver tu fidelidad y diga voy a utilizarla, porque Él teme a Dios, dice la palabra, y por haberse mostrado temerosas de Dios fue que recibieron la bendición. Ahora yo quiero ir a los que quieren llegar a la bendición, a los que estamos anhelando una bendición de Dios, a los que estamos esperando algo, le estamos pidiendo a Dios algo especial, algo específico, muy personal. Yo quiero que lo traigas a tu mente. Muchos de nosotros tenemos un deseo, ¿sabes? En nuestro corazón, algo que estamos anhelando. Y la palabra me está diciendo que Dios les concedió tener muchos hijos. Hay muchos de nosotros que queremos eso, que Dios nos conceda aquello que le hemos estado pidiendo. Quiero que te pongas de pie mientras escuchas estas palabras. Le estamos pidiendo, Señor, concédeme una estabilidad económica, concédeme que mi esposo, que mis hijos, concédeme algo. Muchos de nosotros le hemos pedido eso así. Estamos esperando con fe que Dios conceda aquello. Pero la palabra dice que Dios concedió a Sifra y Fubá, no quiero que se te olviden estos nombres por lo menos esta semana. Dios le concedió a Sifra y Fubá tener muchos hijos por haberse mostrado temerosas de Dios. Y sabes que el temor de Dios no es algo que tú tienes para adentro, interno, para tu corazón. Es algo que se muestra. Dice la palabra, se mostraron, fueron reconocidas públicamente por ser temerosas de Dios. Allí fue cuando Dios les concedió el tener muchos hijos. No sabemos si es que ellas estaban pidiéndole eso a Dios, pero lo que sí sabemos es que cuando tú anhelas algo en tu corazón y se lo estás pidiendo a Dios, es el temor de Dios lo que va a permitir que eso te sea concedido. No sé si estás entendiendo lo que está diciendo. Si estás anhelando algo en tu corazón, no es la lloradera y la quejadera y la lamentadera, no. Es el temor de Dios lo que va a permitir que tú recibas lo que le estás pidiendo a Dios. Se te será concedido aquello.
Pero si no muestras temor de Dios en tu corazón, si eres, dice, tuve miedo y me escondí, dijo una persona en la historia bíblica. O si tú eres como Saúl, que dijo, tuve miedo del pueblo y desobedecieron la palabra del Señor. O si tú eres como Judas, que fue más por lo económico, por el dinero, por una recompensa financiera, que por la fidelidad a Jesús, y fue y lo traicionó. Dice la palabra, el temor de Dios les concedió a estas mujeres una bendición especial. Y yo creo por fe que el día de hoy Dios te está diciendo, es temor de Dios lo que necesitas en tu vida. Eso es lo que nos hace falta. Quizás es lo que te hace falta para recibir lo que Dios quiere darte, lo que le estás anhelando y pidiendo a Dios. O quizás es tomar decisiones difíciles. Quizás estás en una encrucijada, obedezco al rey, posiblemente corra peligro mi vida, obedezco a Dios, dejo con vida a esos muchachos. Qué potente historia que me hace reflexionar y a decir, tienes que tomar, alguien en este lugar tiene que tomar una decisión el día de hoy. Es hoy que tienes que tomarla. Estás en una encrucijada como estas parteras. Te encuentras entre la espada y la pared. Pero si hay temor de Dios en tu vida, eso es lo que te va a llevar a tomar decisiones que bendigan tu vida. Y no solamente tu vida, dice la palabra, que el pueblo de Israel fue prosperado, se hizo numeroso, se hizo poderoso por la determinación de dos mujeres parteras. ¿Cuánto más un estudiante puede marcar la diferencia en estos tiempos? ¿Cuánto más un obrero asalariado pudiera marcar la diferencia? Si el día de hoy se levanta y dice, yo temo a Dios, lo demás vayan a freír mono, como dicen por ahí. Quiero que tomes la mano de tu hermano con fe y quiero que pases aquí al altar. Creo que Dios ha preparado este día para que conozca la historia de Sifra y Fubá. Sifra y Fubá. Acércate aquí al altar. Vamos a orar. Y te voy a leer una palabra de Dios. Una palabra de Dios que debería, no voy a decir va, pero debería estremecerte. Salmo 31, 19. Esta palabra de Dios debería estremecer todo tu ser, todo tu espíritu, toda tu mente. Debería transformar tu forma de percibir la vida, tu forma de percibir los problemas, tu forma de percibir las dificultades. Debería este versículo que vamos a compartir transformar tu forma de tomar decisiones. Deberías comenzar a ver las decisiones como la vieron Sifra y Fubá. Dice la palabra, cuán grande es tu bondad. Las reservas, ojo, reservado, guardado, no es para todo el mundo. Cuán grande es la bondad de Dios. Si tú lo crees, di amén. Pero ahora no es para todo el mundo, dice la palabra. La bondad de Dios, las reservas para los que son como Sifra y Fubá, que le temen a Dios. Es decir, que si quieres alcanzar la bondad de Dios, eso está reservadito para todo aquel que le teme. Y dice la palabra, y a la vista de la gente derramas tu bondad sobre los que en ti se refugian. Eso debería hacerte tomar decisiones el día de hoy. Sea lo que sea que tengas que decidir, si tú entiendes que la bondad de Dios está reservada para todo aquel que le teme, y a la vista de la gente Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Como este pueblo, a la vista de toda esta gente fue prosperado, fue hecho poderoso. A la vista de toda la gente dijo, mira, Sifra y Fubá tuvieron muchos hijos. No sé si entre ellas mismas se atendieron el parto o ellas mismas por ser parteras, pero Dios va a hacer algo especial. Levanta tus manos al cielo, vamos a orar. Los niños cierran los ojos, sus padres están atentos. Bendito Rey, todopoderoso eres, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque es perfecta, es viva, es eficaz. Gracias por cada periodo de dificultad, por cada prueba. Gracias por cada opresión en la que nos hemos encontrado en diferentes momentos de nuestras vidas. Gracias, Señor, por nuestros enemigos que se levantan en contra nuestra, porque es la oportunidad de
demostrar, oh Dios, que tú estás de nuestro lado. Gracias, Padre, por estas dos mujeres, Sifra y Fubá, que el día de hoy nos enseña que sí se puede marcar diferencia desde el lugar donde me has puesto, Señor. Gracias, oh Dios, porque aprendo que debo temer a ti antes que al hombre. Porque aprendo que debo tomar decisiones acertadas. Porque aprendo que tus principios bíblicos no pueden ser quebrantados por ninguna causa. No puede invadirnos el temor, el miedo, Señor. El día de hoy yo oro para que toda persona que en este lugar se encuentra oprimido, cansado, abatido, se encuentra en una encrucijada, el día de hoy tu Espíritu Santo lo lleve a tomar una decisión de fe, una decisión de temor de Dios, una decisión que marque la diferencia, una decisión que bendiga su vida, una decisión que va a bendecir a una familia, a un pueblo, a una congregación, a toda una generación. La decisión, oh Dios, de seguirte a ti, de temerte a ti, Señor. Te alabo, Señor, te glorifico. Exalto tu nombre, porque tu bondad es grande, porque tu bondad está reservada para todo aquel que te teme. Oro por el que no ha entendido esta verdad. Oro por todo aquel que aún no hay temor de Dios en su corazón. Yo quiero pedir que tu Espíritu Santo nos llene cada día de tu presencia. Oh Dios, esa reserva especial que tienes para nuestras vidas. Los que tenemos el anhelo en nuestro corazón, los que anhelamos una bendición especial, oh Dios. Yo oro para que el temor de Dios nos invada nuestro espíritu, en nuestro trabajo, en nuestra edad temprana, los jóvenes, los adolescentes, desde los más pequeños, los niños, haya temor de Dios en sus vidas, Señor. Te exalto, te glorifico, Padre. Gracias, 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 porque siempre recompensa la fidelidad de todo aquel que te honra, que te teme. Gracias, Dios, porque recibimos recompensa de cualquier cosa que hagamos. Porque bienaventurados somos y por la causa de Cristo somos vituperados, somos maltratados. Porque bienaventurados son los que lloran. Gracias, Señor, porque bienaventurado es todo aquel que por tu causa es perseguido. Oh Dios, yo oro por una palabra de fe y una palabra de esperanza a todo aquel que por causa del Evangelio el día de hoy está siendo atribulado. Por ser fiel a ti ha tenido problemas en el hogar. Por ser fiel a ti sus hijos se le han revelado. Yo oro por todos aquellos que por ser fiel a ti su esposa se ha revelado dentro del hogar. Oh Dios, tú vas a dar recompensa. Oh Dios, así lo establece tu palabra, Señor. Oro por todo aquel que por ser fiel a ti tiene problemas financieros, pasa periodos de escasez. Dios, tu palabra dice que tú vas a recompensar la fidelidad de todo aquel que teme tu nombre, Señor. Te exalto, te glorifico, amado Padre. Tuya es la honra, Señor. Tú eres fiel, tú eres justo, tú eres todopoderoso. Tu bondad es grande, grande, grande. Amén.